nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de hoy nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo haciendo comparaciones, dos comparaciones precisamente. La primera, respecto a la justicia. Él le dice justamente a sus discípulos que estaban presentes, él dijo: si vuestra justicia no es más cumplida que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y también hace otra comparación respecto a la interpretación del quinto mandamiento, del decálogo, no matarás, cómo era comprendido por los escribas y los fariseos, mal entendido por ellos, y cómo debemos entenderlo nosotros, cuál es su alcance. Primero recrimina más bien, advierte a sus discípulos y recrimina la justicia practicada por los fariseos. Esa justicia que justamente se presentaba frente a los hombres, que buscaba agradar a los hombres, que buscaba manifestarse externamente para presentarse con una capa de justicia, diríamos, pero faltando la parte fundamental, que es el interior, el corazón del hombre. Esa justicia es la que nuestro Señor mismo recrimina en otra ocasión y los trata de hipócritas. Dice: fariseos hipócritas, que limpian lo exterior del plato en vez de limpiar lo interno, que es lo principal. Esa justicia justamente es la que no alcanza para entrar a los reinos de los cielos. Si nosotros pretendemos simplemente quedar bien frente a los demás, frente a los hombres, esa justicia no alcanza para entrar al reino de los cielos. Hay otra justicia que exige nuestro Señor, y es una justicia que se manifiesta externamente, que a su debido tiempo se ve en las obras y da buen ejemplo al prójimo, pero que comienza siempre desde adentro. Es la semilla sembrada por nuestro Señor en la buena tierra, que no se ve en un primer momento, ni siquiera un más mínimo brote, está bajo tierra, está oculta. Esa semilla, con el paso del tiempo, irá fructificando y creciendo y se manifestará externamente, pero en un principio está oculta. Es una justicia interna, es la gracia de Dios que va obrando poco a poco en nosotros. Después nuestro Señor también hace hincapié y se mete en el quinto precepto del mandamiento y continúa con esta comparación. Porque justamente los escribas y los fariseos interpretaban de una manera a la letra el precepto de no matar. Es decir, no alcanzaba más aquello, sino como si nosotros realmente quitáramos la vida a otra persona. Pero todas las otras obras, todos los malos comentarios, las murmuraciones, inclusive más allá, porque nuestro Señor no solo volviendo nuevamente a la justicia interna, no se limita a la parte externa, a las manifestaciones visibles, digamos, sino va mucho más allá, va hasta dentro del corazón de los hombres, a la intención que uno tiene con respecto a nuestro prójimo. El precepto dice, y nuestro Señor justamente en el Evangelio dice: habéis oído que se dijo a los mayores, no matarás, y quien mate merece juicio. Pero yo os digo más: quien se encoleriza con su hermano merecerá juicio. Como vemos, la interpretación de los antiguos, de los fariseos y los escribas, era muy limitada estrictamente a la letra, a lo material. Nuestro Señor va más allá todavía. Y no solamente nos presenta justamente la parte interna, sino nos va demostrando distintos grados que hay, en definitiva, de quebrantamiento de este precepto de no matar. No se limita solamente a la agresión física que uno quita la vida, sino a distintas partes. Él continúa. Dice: el quien se encoleriza con su hermano merecerá juicio, y quien le llama raca merecerá juicio del Sanedrín, quien le llame fatuo merece la cadena de fuego. Es decir, que la etapa donde uno quita la vida al otro es precisamente la última de todas, pero su primer momento comienza con algo pequeñito,
Así como la buena semilla que no se ve está bajo tierra, poco a poco va fructificando, va creciendo, así también el mismo homicidio, quitar la vida, el quebrantamiento de este precepto, comienza con algo muy pequeño. Comienza con un mal deseo, en el fondo sería con el deseo de venganza no reprimido. Comienza con una mala intención, con una cólera, que si se la sigue alimentando, crece hasta formarse rencor, hasta llegar al odio, que es el peor de todo, y después va creciendo gradualmente, como una mala planta. Ya no se limitará solamente al mal deseo y a no perdonar al otro, mantener ese rechazo hacia el otro, sino que inclusive se manifestará externamente con las palabras. De hecho, San Pedro nos advierte la lengua, el mismo apóstol Santiago nos dice, la lengua es un mundo de iniquidad. Es decir, que hay dentro de la línea del mal, del homicidio, ya se mata antes inclusive de clavar un puñal al otro, de herirlo físicamente, se mata con la lengua, por medio de malos comentarios, de palabras hirientes, tanto en presencia del otro como en su ausencia. Ahí estamos quebrantando el precepto, no solamente como lo interpretaban los fariseos, sino también por medio de la lengua matamos la fama del prójimo, por ejemplo, y ahí quebrantamos el precepto. Desde luego si no se lo reprime, irá creciendo hasta llegar a las últimas instancias. Pero uno podría pensar entonces, simplemente bastaría con abstenernos, con evitar el mal, simplemente con refrenar eso. La respuesta es no. Los preceptos, como sabemos, tienen dos partes. Una prohibitiva, que nos prohíbe hacer algo, y otra positiva, que nos manda a realizar algo. En este caso nos prohíbe matar, nos prohíbe faltar a la caridad para con el prójimo, de sus distintas maneras. Pero nuestro Señor dice que tenemos que ir más adelante todavía. Sí, pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda en el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Se impone necesariamente la obligación del perdón. El perdón al otro cuando nosotros somos los que recibimos la injuria, la ofensa, y el perdón al otro cuando nosotros somos los que se le inferimos, cuando nosotros ofendimos a otro. Nuestro Señor no quiere que vayamos más allá todavía. Quiere que no solo nos abstengamos del mal, sino que seamos prontos a obrar el bien. Nos adelantemos, en este caso, por medio del perdón. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué deberíamos nosotros inclusive tomar la iniciativa en esa obra de reconciliación y de perdón? Razones hay varias. El mismo San Pedro nos lo advierte. Dice acá, no volváis mal por mal, y maldición por maldición. Bendecid por el contrario, porque a esto sois llamados, a fin de que poseáis en herencia la bendición. Nuestro Señor mismo también nos dice que no entraremos en el reino de los cielos si nuestra justicia no es superior a la de los fariseos y los escribas. Y por otra parte tenemos la oración que rezamos todos los días y muchas veces rezando el rosario, que es la oración dominical, el Padre Nuestro. Nosotros sabemos que si nosotros no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Es una condición para ser perdonados que perdonemos las ofensas, las injurias, los males que nosotros, los demás, nos hagan a nosotros. Es una condición necesaria para ser perdonados. Y por otra parte también tenemos, y ese es el ejemplo, la razón mayor y vivificada y sufrida en propia carne de nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos que cuando estaba crucificado, cuando pasaba la gente enfrente de él burlándose, porque le movían la cabeza y le decían, si tú eres el Cristo, baja de la cruz y creeremos en ti. Cuando en verdad no tenía ninguna ni la más mínima intención de creer. Sin embargo, él estaba ahí y como vemos las palabras que él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo estaban ofendiendo, le estaban injuriando, le estaban quitando la vida, porque así lo quiso y lo dispuso, pero la intención de los otros y lo que habían pensado estaban matando. Habían despojado de sus vestiduras, lo único que tenía la túnica la perdió.
Le habían quitado la fama, lo habían calumniado un montón de veces por medio de mentiras y testigos falsos. Y ahora estaban quitando la vida. Y no solo se contentarían con eso, sino que después buscarían por todos los medios, inclusive borrar la buena memoria de él, quitarle lo que quedaba de buena fama entre sus discípulos, poniendo guardias después en el sepulcro, porque según ellos los discípulos robarían el cadáver de nuestro Señor. Entonces ahí vemos la hazaña y el odio que tenían con respecto a nuestro Señor y qué lejos estaban de practicar la verdadera justicia. De este modo, nuestro Señor nos enseña, perdonando a los que nos ofenden y rogando por ellos. No solamente perdonando, sino pidiendo a Dios, pidiendo desde la cruz los momentos cúlmines de sufrimiento por sus enemigos. Entonces vemos en definitiva que no solamente se mata físicamente, como mal entendían los escribas y los fariseos, sino se mata principalmente y desde un principio con el corazón, con la mala intención, con una ofensa no perdonada, con la masa aún alimentada con pensamientos sobre eso mismo. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es lo que podemos hacer para justamente vencer al mal, para vencer esa mala intención y poder realizar lo que quiere nuestro Señor en nosotros? El apóstol San Pablo nos dice en una de sus epístolas: vencer al mal con el bien, vencer la injusticia con la justicia, vencer la palabra áspera que nos dicen con una palabra dulce, vencer el rencor por medio del perdón, adelantarnos, anticiparnos a la buena obra, en vez de a la mala obra, que es la que nos incita a nuestra naturaleza caída. Pero para poder realizar eso, es indispensable que tengamos un buen corazón. Es indispensable, y aunque suene paradójico, que nosotros, en definitiva, matemos esa mala raíz que empieza a crecer en nosotros, que comienza con la falta de perdón, que comienza con un rencor alimentado. Aplastarla en sus comienzos, ahí es donde es más fácil de vencerla y donde ya habremos prácticamente vencido. Desde un principio, apenas se presenta, ahí hay que exterminarla, esa mala inclinación que tenemos. Para poder realizarlo, y recordando que al pie de la cruz estaba la Santísima Virgen, sufriendo con su Hijo, y a la vez rogando por los mismos verdugos de nuestro Señor y por nosotros, porque recordemos que nuestro Señor fue crucificado, fue por nuestros pecados. Estaba ella pidiendo ahí al pie de la cruz. Acudamos a la Virgen entonces para que Dios nos conceda un buen corazón, para que tengamos la prontitud y la fortaleza, no para devolver mal por mal, sino para vencer ese mal que nos realiza y que surge en nuestras primeras inclinaciones de devolver el mal, vencerlo con el bien. Acudamos a la Santísima Virgen y pidámosle que pida por nosotros, que interceda, para que Dios nos conceda ese buen corazón que necesitamos para ser herederos de la bendición y que nuestra justicia sea superior y cumplida, a diferencia de los fariseos, como nuestro Señor criticara, y alcancemos la eterna bienaventuranza. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo y del